Estaba de pie frente a la enorme vitrina de cristal de una concesionaria de lujo en el barrio de Polanco, en la Ciudad de México. El sol del mediodía golpeaba con fuerza el pavimento de la avenida. Yo simplemente no podía dar crédito a lo que mis ojos estaban viendo en ese preciso instante. Allí, justo frente a mí, luciendo un abrigo de color beige sumamente elegante que claramente costaba una pequeña fortuna, mi suegra doña Beatriz gesticulaba con alegría mientras conversaba animadamente con un vendedor muy joven. A su lado, una camioneta importada totalmente nueva brillaba con una intensidad cegadora bajo la luz del sol. No era cualquier modelo económico o de los que se ven por montones en las calles de la ciudad. Era una de esas camionetas de lujo más caras de toda la exhibición. Las bolsas de mandado de tela que cargaba se me resbalaron de las manos de puro impacto. Unas cuantas papas rodaron por la banqueta y terminaron cerca de la entrada. Pero yo ni siquiera hice el intento de moverme. Mi mente martillaba una única pregunta una y otra vez. ¿Cómo? ¿Cómo puede estar ella comprando un vehículo de ese precio si apenas ayer lloraba amargamente por teléfono, diciendo que no tenía ni un peso para sus medicinas del corazón? Mami, ¿qué te pasa? Mi hija de 7 años, Sofía, me jaló con fuerza de la manga de la blusa. Nada, mi cielo, alcancé a decir con una voz que se sentía rota. Solo me quedé pensando un segundo, no te preocupes. Mi hijo de 4 años, Dieguito, ya estaba en el suelo juntando las papas que se habían caído. Noté que su chamarra, la misma que le compramos hace 2 años en una barata de una tienda departamental y que ya le quedaba, visiblemente pequeña, se le subió por la espalda mientras se agachaba. Le acomodé la ropa de forma mecánica, casi como un robot. No podía quitar los ojos de la escena que ocurría dentro de la tienda de autos. Doña Beatriz estaba firmando varios documentos en una carpeta de piel. Se veía radiante y llena de vida. No había en ella ni el más mínimo rastro de arritmia o de cansancio. No mostraba ninguna debilidad o esos mareos constantes que describía con tanto detalle durante los últimos 5 años. 5 años enteros. Durante 5 malditos años yo le transferí dinero todos los meses sin falta. Eran 8.000 o a veces 10.000 pesos mensuales. Es para las medicinas, decía ella siempre con voz de víctima. Es para los especialistas que cobran carísimo y para los estudios que el seguro no me cubre. Y yo, como una tonta completa, le creí cada una de sus palabras. Mamá, ¿por qué seguimos aquí parados al sol? Insistió Dieguito jalándome la mano. Vamos, niños, apúrense, vámonos ya. Recogí las bolsas del piso y caminé lo más rápido que pude para alejarme de ahí. Tenía un miedo terrible de que doña Beatriz saliera y me viera en la calle. Todo el camino de regreso hasta nuestro departamento sencillo en la colonia Doctores lo hice como si estuviera en piloto automático. Los niños no dejaban de hablar sobre caricaturas y juegos. Pero en mi cabeza pasaba una película completa de todo lo que habíamos vivido últimamente. Recordé cómo mi esposo Ricardo y yo cancelamos nuestras vacaciones a la playa 3 años seguidos por falta de presupuesto. Recordé cómo tuve que buscar un segundo empleo los fines de semana haciendo contabilidad extra para unos negocios pequeños en el centro. Recordé cómo pospusimos la remodelación del cuarto de los niños porque la mamá de Ricardo tuvo otra supuesta crisis y necesitaba medicamentos importados de emergencia. Sofía fue a la escuela el año pasado con un uniforme que conseguimos usado en un grupo de ventas por internet. Yo traté de convencer a mi hija de que era mejor así porque la tela ya estaba suavecita y no le iba a picar. Pero la verdad es que lloré a escondidas en mi almohada esa noche al ver que las otras niñas llevaban ropa nueva y mi hija usaba lo que otros ya habían desechado. Y durante todo ese tiempo yo seguí mandando el dinero puntualmente. Porque ella estaba supuestamente enferma. Porque no podíamos dejar a la mamá de Ricardo desamparada en su vejez. Ricardo. ¿Qué le voy a decir a mi esposo? Él no me va a creer de buenas a primeras. Él adora a su madre por encima de todo. Para él, esa mujer es casi una santa. Doña Beatriz siempre supo manejar eso muy bien a su favor. Se la pasaba recordando cómo sacó adelante a sus 2 hijos ella sola. Cómo se sacrificó por ellos y cómo ahora estaba vieja, enferma y sola. ¿Sola y enferma? Solté una risa amarga cuando abrí la puerta de la casa. Tan sola que se está comprando una camioneta del año con nuestro esfuerzo. Mamá, ¿qué vamos a cenar hoy? Preguntó Sofía quitándose los tenis.
Voy a preparar algo rico ahora mismo, hija. Forcé una sonrisa que no sentía. Los niños corrieron a su cuarto a jugar y yo me desplomé en una silla de la cocina. Las manos me temblaban de una forma violenta. 5 años de puras mentiras descaradas. ¿Cuánto dinero tiramos a la basura en realidad? Hice las cuentas mentales muy rápido. Si el promedio fue de 9.000 pesos al mes, en un año son 108.000 pesos. En 5 años son más de 500.000 pesos. Medio millón de pesos. Con ese dinero habríamos arreglado toda la casa. Habríamos comprado todo lo que los niños necesitan ahora mismo. Podríamos haber viajado muchas veces. Yo podría haber trabajado mucho menos para pasar tiempo de calidad con mis hijos. De pronto mi celular vibró sobre la mesa de madera. Era un mensaje de doña Beatriz. Elena, querida, no te olvides de hacerme el depósito antes del viernes. Tengo cita con el cardiólogo y tengo que pagar la cuenta de la clínica. El cardiólogo. Aventé el celular a la mesa con todas mis fuerzas. ¿Cuál cardiólogo, mentirosa, si te acabo de ver comprando un coche de lujo? Traté de calmarme por un momento. Pensé que tal vez no era ella. Tal vez mis ojos me engañaron con el reflejo del sol. Al fin y al cabo la vi un poco de espaldas y el abrigo podría ser común. Pero no. Yo conozco ese cuerpo perfectamente. Conozco su forma de caminar y sus gestos. Era ella sin ninguna duda en el mundo. Abrí la aplicación del banco en mi teléfono y busqué la cuenta de donde salía el dinero cada mes. La última transferencia fue hace apenas 10 días. 11.000 pesos para supuestos exámenes de presión. Mis dedos se fueron directo al botón de cancelar los pagos automáticos. Dudé un segundo pero luego cancelé todo de una vez. Ya estaba decidido. Ricardo llegó muy tarde esa noche. Se veía agotado. Él trabaja como residente de obra en una construcción y los últimos meses han sido muy pesados para él. No rechazaba ningún turno extra porque necesitábamos el dinero para todo. Incluida la supuesta ayuda para su madre. Hola, amor. Me dio un beso rápido en la mejilla y se dejó caer en el sillón de la sala. Estoy muerto de cansancio. ¿Ya se durmieron los niños? Hace un buen rato. Me senté junto a él. Ricardo, tenemos que hablar de algo serio. Si es por dinero, la otra semana me dan un bono en la obra. Él cerró los ojos con pesadez. Aguántame tantito más, por favor. No se trata de que nos falte dinero. Bueno, en parte sí tiene que ver con eso. Tragué saliva con dificultad. Vi a tu mamá hoy por la tarde. ¿Y qué con eso? Él ni siquiera abrió los ojos para mirarme. ¿Hablaste con ella? No. La vi en una agencia de coches de lujo allá en Polanco. Estaba comprando una camioneta importada. Ricardo abrió los ojos de golpe y se sentó bien en el sillón. ¿De qué estás hablando ahora? ¿Mi mamá comprando un coche caro? Elena, ¿te volviste loca o qué te pasa? ¿Cuál coche? Mi mamá no tiene ni dónde caerse muerta. Vive de su pensión chiquita y de lo que nosotros le mandamos con esfuerzo. Exactamente. De lo que nosotros le mandamos. Saqué mi celular y le enseñé el mensaje que ella me había mandado. Hoy mismo me pidió más dinero para el doctor mientras estaba firmando el contrato del coche. ¿Estás segura de que era ella de verdad? Absolutamente segura, Ricardo. Ricardo se talló la cara con las manos con mucha frustración. A lo mejor entendiste mal las cosas. A lo mejor solo estaba preguntando por curiosidad. Ricardo, la vi firmando papeles. El vendedor le entregó las llaves en su propia mano. No pude más y subí el tono de la voz. SHHH, vas a despertar a los niños, cállate. Él se levantó y empezó a caminar de un lado a otro por la sala. Escucha, debe ser un malentendido de algún tipo. Puede que no fuera ella. Era ella, te lo aseguro. Miré a mi esposo y sentí que una rabia interna crecía por su falta de apoyo. Ya cancelé la transferencia programada y no le voy a mandar ni un peso más. ¿Hiciste qué cosa? Él se volteó hacia mí furioso. ¿Qué derecho tienes tú para hacer algo así sin decirme? Tengo todo el derecho del mundo.
Me levanté yo también de la silla. Ese dinero es mío también porque yo me mato trabajando. Yo tengo 2 empleos para mantener los lujos y las mentiras de tu madre. Ella se está gastando nuestro sudor en un coche nuevo. Tú no sabes de dónde salió el dinero para ese coche. Ricardo gritó de vuelta. A lo mejor ahorró durante mucho tiempo. ¿Ahorró $500,000 con una pensión de 5.000 pesos al mes? ¿Te estás escuchando, Ricardo? Mi madre no es una estafadora, Elena. Ya basta. Entonces, ¿de dónde sacó para la camioneta? Nos quedamos viéndonos a los ojos, respirando muy fuerte por el enojo. Por primera vez en 10 años de matrimonio sentí que un abismo enorme se abría entre nosotros dos. Voy a ir a verla mañana mismo, dijo Ricardo finalmente. Voy a resolver esto en persona. ¿Y tú? Tú hiciste muy mal en cortar el dinero sin avisarme primero. Él se fue al cuarto sin esperar a que yo le respondiera nada. Me quedé en la cocina sosteniendo una taza de café que ya se había enfriado. No pegué el ojo en toda la noche imaginando lo peor de la situación. ¿Y si Ricardo se ponía de su lado ciegamente? ¿Y si él pensaba que yo era la mala de la película por dudar de su madre? A la mañana siguiente él salió muy temprano de la casa sin desayunar nada. Llevé a los niños a la escuela y me fui a trabajar con los nervios de punta. Pasé todo el día ansiosa esperando una llamada suya o de ella. El teléfono sonó a las 3 de la tarde. Era doña Beatriz. Elena. Su voz sonaba cargada de una indignación que me dio escalofríos. ¿Qué pasó con el depósito de este mes? El dinero no pasó y no puedo pagar mi consulta médica ahora. Respiré profundo para no explotar ahí mismo. Doña Beatriz, vamos a ser muy sinceras usted y yo. La vi ayer en la agencia de coches de lujo. Hubo un silencio pesado del otro lado de la línea. Un silencio que pareció durar horas eternas. ¿Y qué tiene eso de malo? Me preguntó ella con una voz fría y calculadora que yo nunca le había escuchado antes. ¿Cómo que qué tiene de malo? Usted estaba comprando un coche de lujo. Sentí que el corazón me iba a 1000 por hora. Usted pasó años diciendo que se estaba muriendo poco a poco. Que necesitaba nuestra ayuda para sus medicinas. ¿Y ahora resulta que compra eso? Doña Beatriz endureció el tono de su voz. ¿Acaso no tengo el derecho de gastar mi dinero como a mí se me pegue la gana? ¿Su dinero? No podía creer lo que estaba oyendo. Ese es nuestro dinero, doña Beatriz. Es el dinero que le quitamos de la boca a nuestros hijos para dárselo a usted. Ustedes me ayudaron y yo les doy las gracias, dijo ella con una frialdad absoluta. Pero eso no significa que tengan el derecho de controlar mi vida privada. Soy una mujer adulta y yo decido lo que hago con lo que recibo. Pero usted juró que era para su tratamiento médico. ¿Y eso qué? A lo mejor el doctor me recomendó tener menos estrés y un coche nuevo me ayuda mucho con mi salud mental. Tú no eres médico para decidir qué es lo que yo necesito para estar bien. Me quedé muda de la impresión. La audacia de esa mujer superaba cualquier cosa que yo hubiera podido imaginar en mis peores pesadillas. En fin, haz la transferencia ahora mismo, me ordenó ella. O voy a llamar a Ricardo y le voy a contar cómo me estás tratando de mal. Pues llámelo si quiere, logré responderle. Él ya sabe toda la verdad porque yo se la conté ayer. ¿Cómo que ya sabe todo? Sí, yo le dije todo anoche. Y no le voy a mandar ni un centavo más nunca. ¿Cómo te atreves, escuincla? Ella empezó a gritar por el teléfono como una loca. ¿Te volviste loca de remate? Ricardo. ¿Estás oyendo cómo me habla tu mujer? Me di cuenta de que Ricardo estaba ahí con ella en ese momento. Mamá, cálmate por favor, oí la voz de mi esposo a lo lejos. Elena, vamos para la casa en 1 hora. Estate ahí porque tenemos que hablar esto bien. La llamada se cortó de golpe. Me quedé temblando de coraje y miedo. Le pedí a la vecina de confianza que fuera por los niños a la escuela y que se quedara con ellos un rato en su casa. Yo necesitaba resolver este asunto sin que mis hijos estuvieran presentes para ver el drama. Ricardo y doña Beatriz llegaron puntuales a la hora acordada. Ella entró con un aire de victoria en el rostro, como si ya hubiera ganado la pelea antes de empezar. Pero empezó atacando directo.
Explícame ahora mismo qué derecho crees que tienes para dejarme sin mis medicinas. El mismo derecho que tuvo usted para engañarnos durante 5 años seguidos, le dije tratando de sonar calmada aunque por dentro estaba hirviendo. Yo no engañé a nadie, gritó ella. Doña Beatriz, usted pidió dinero para un tratamiento de vida o muerte y se compró una camioneta de lujo. Ya les expliqué que el coche es por mi salud emocional y mental. Entonces usted está perfectamente bien de salud, concluí yo con firmeza. Y ya no necesita ni un peso de nuestra ayuda financiera. Elena, intervino Ricardo. Vamos a sentarnos y a platicar como gente normal. Yo estoy siendo muy normal, Ricardo. Lo miré fijo a los ojos. Tu madre nos vio la cara de tontos por años. Dejamos de viajar y de arreglar nuestra casa. Nuestros hijos usan ropa vieja y usada. Todo porque ella supuestamente necesitaba un tratamiento carísimo que no existía. Y mientras tanto ella juntaba nuestro dinero para un coche de lujo. Mi mamá sí está enferma, Elena, no digas eso. Ricardo subió el tono. Entonces enséñame los estudios médicos actuales, le dije a doña Beatriz. Enséñame las recetas y las notas de la farmacia. Cualquier cosa que compruebe a dónde se fue todo ese dinero que te mandamos. Ella se puso pálida de repente. Esto es una insolencia de tu parte. ¿Acaso quieres que yo te rinda cuentas a ti? Quiero la verdad, nada más. Si usted gastó ese dinero en su salud, demuéstremelo ahora. Es lo mínimo cuando hablamos de tanto dinero acumulado. ¿Qué tanto dinero puede ser? Ricardo frunció el ceño confundido. En 5 años le mandamos a tu mamá más de 500.000 pesos, Ricardo. Lo miré directo a los ojos. $500.000. Con eso se compran 2 coches buenos o se da el enganche de una casa. Ricardo se puso blanco como un papel. ¿500.000 pesos? Haz la cuenta tú mismo. 10.000 pesos al mes durante 60 meses. Ricardo se volteó lentamente hacia su madre. Mamá, ¿esto que dice ella es verdad? Ay, Ricardo, le vas a creer a ella antes que a tu propia madre. Doña Beatriz trató de agarrarle la mano con ternura fingida. Ella solo tiene envidia porque yo pude comprarme algo bonito. Mamá, detente. Ricardo le soltó la mano con mucho cuidado. Enséñame los papeles del doctor ahora. ¿Cuáles papeles? Los del corazón. Las recetas de las medicinas caras y las facturas. Cualquier prueba real. Ricardo, ¿tú tampoco confías en tu madre después de todo lo que hice por ti? Quiero ver los documentos, repitió él con una firmeza que me sorprendió. Doña Beatriz se quedó con la boca abierta, sin saber qué decir. Luego su cara se transformó en una máscara de puro odio y rabia. Ah, ya entiendo todo. Ahora están los dos en mi contra. Yo que les dediqué mi vida entera. Que te crié yo sola sin ayuda de nadie. Mamá, ya basta de ese cuento. Ricardo se pasó la mano por la cara con cansancio. Solo enséñame los documentos y ya se acaba esto. No te voy a enseñar nada, gritó ella fuera de sí. Es mi vida privada y no tengo por qué dar explicaciones. Y ustedes tienen la obligación sagrada de ayudarme solo porque soy tu madre. Sin preguntas y sin condiciones. Ayudar es una cosa muy distinta a ser tu cuenta bancaria personal para tus caprichos caros, le dije yo. ¿Cómo te atreves, igualada? Doña Beatriz dio un paso hacia mí con la mano levantada. Pero Ricardo se puso en medio de las dos de inmediato. Ya basta, mamá, dijo él en voz baja pero con mucha autoridad. Vete a tu casa ahora mismo. Necesito pensar en todo esto a solas. Ricardo, escúchame. Vete ya, mamá, por favor. Doña Beatriz miró a su hijo con desprecio. Luego me miró a mí con una furia que daba miedo. Está bien. Váyanse al diablo los dos. Solo no vengan llorando cuando me muera de verdad. No me pidan perdón entonces. Salió de la casa y azotó la puerta con tanta fuerza que los cuadros que tenemos en la pared vibraron. Nos quedamos en un silencio sepulcral. El ambiente se sentía pesadísimo. Yo veía a Ricardo tratando de procesar todo en su mente. 500.000 pesos, susurró él después de un rato.
¿Estás segura de la cifra? Te puedo enseñar todas y cada una de las transferencias en el estado de cuenta del banco. Saqué mi celular otra vez. Mira aquí. Mes con mes sin falta. A veces hasta 2 veces el mismo mes cuando ella llamaba llorando que necesitaba medicinas de urgencia. Ricardo tomó el teléfono y empezó a ver el historial de movimientos. Su cara se iba poniendo cada vez más oscura y triste con cada segundo que pasaba. ¿Cómo es que no me di cuenta de esto antes?, murmuró él para sí mismo. Porque confiabas en ella ciegamente, Ricardo. Le puse la mano en el hombro con suavidad. Los dos confiábamos en su palabra. Él me miró con un dolor profundo en los ojos que me partió el alma. Es mi madre, Elena. Mi propia madre. ¿Cómo pudo hacernos esto a nosotros y a sus nietos? No lo sé de verdad, le respondí con sinceridad. Pero el hecho es que lo hizo y no le importó. Ricardo se desplomó en el sillón y escondió la cara entre sus manos. Me senté a su lado en silencio. No sabía qué más decir. Todo lo importante ya se había dicho. Necesito un tiempo para pensar, me dijo finalmente con la voz muy apagada. Está bien, te entiendo perfectamente. Nos quedamos ahí un rato hasta que la vecina trajo a los niños de regreso. Sofía y Dieguito entraron corriendo muy alegres. Tuvimos que fingir que todo estaba bien frente a ellos para no asustarlos. Ricardo se encerró en el cuarto un buen rato. Yo me puse a preparar la cena como si nada pasara. Ya anoche él salió a la cocina. Yo estaba con mi computadora terminando un trabajo extra que tenía pendiente. Fui a la casa de Mariana, me dijo mientras se servía un vaso con agua. Mariana es su hermana menor. Ella siempre decía que no podía ayudar a su mamá con dinero porque no le alcanzaba para nada. ¿Y qué pasó allá? Vive en un departamento de 3 recámaras totalmente nuevo allá en la zona de Santa Fe. Ricardo se sentó frente a mí en la mesa. Tiene muebles carísimos y pantallas de última tecnología. Y maneja un coche que no tiene ni un año de uso. Dejé caer la pluma de la impresión. ¿Es en serio lo que me dices? Elena, yo nunca había ido a su casa nueva. Siempre nos veíamos en la casa de mi mamá o en alguna plaza comercial. Hoy llegué de sorpresa sin avisar nada. ¿Y sabes qué me confesó Mariana cuando la presioné? ¿Qué te dijo? Que mi mamá le dio el dinero para el enganche del departamento hace 3 años. 200.000 pesos en efectivo. Sentí un escalofrío por todo el cuerpo al oír eso. ¿O sea que tu mamá le daba nuestro dinero a Mariana a escondidas? Del dinero que nosotros le mandábamos cada mes pensando que estaba enferma, completó Ricardo con amargura. Se lo pregunté directo a Mariana y terminó admitiéndolo todo. Dijo que ella pensaba que yo sabía de todo el asunto. Que mi mamá le decía que ella nos estaba ayudando a los 2 hijos por igual. Ricardo, ella nunca nos dio ni un solo centavo para nada. Traté de mantener la calma. En 10 años de casados tu madre nunca nos apoyó con un peso. Ni siquiera cuando te accidentaste en la obra y estuviste 3 meses sin poder trabajar. Me acuerdo perfectamente, dijo él apretando los puños con fuerza. En esa época ella me juró que estaba en la miseria porque había pagado unos estudios del corazón carísimos. Y resulta que al mes siguiente Mariana compró su departamento de lujo. Nos miramos el uno al otro y vi que Ricardo finalmente comprendía la magnitud del fraude familiar. ¿Qué más te dijo tu hermana? Pregunté con curiosidad. Que mi mamá siempre le decía que a mí me iba muy bien en la construcción y que ayudar a mi hermana era mi obligación por ser el hermano mayor. O sea que los manipuló a los dos todo este tiempo. Sentí que la rabia me quemaba por dentro. A ti te decía que Mariana era una pobretona que no tenía nada. Y a Mariana le decía que tú estabas de acuerdo con darle el dinero. Ricardo asintió con la cabeza muy triste. Mariana también se quedó en shock cuando le conté la verdad. Dijo que ella nunca habría aceptado ese dinero si hubiera sabido que mi mamá nos estaba mintiendo de esa forma, tan ruin. ¿Y ahora qué vamos a hacer? No lo sé todavía. Se talló la cara otra vez. Mariana se ofreció a devolvernos parte del dinero poco a poco. Pero ella ahorita no tiene liquidez. Yo no quiero el dinero de tu hermana, le dije con firmeza. Ella no tiene la culpa de las mentiras de su madre.
La única culpable aquí es tu mamá. Nuestra madre, corrigió Ricardo con pesadez. Mía y de Mariana. Y no tengo idea de cómo lidiar con esto ahora mismo. El teléfono de Ricardo no dejó de sonar en todo el día siguiente. Doña Beatriz llamaba a cada hora. Mandaba mensajes de voz exigentes y luego otros llorando. Ricardo, ¿cómo puedes hacerme esto a tu propia madre? Hijo, me duele el corazón de verdad, no es mentira. Necesito mis medicinas urgente. ¿Acaso quieres que me muera de un infarto por tu culpa? Ricardo no le contestó ninguna llamada. Volvió del trabajo todavía más cerrado y callado que antes. En la cena no dijo ni una sola palabra. Yo no lo presioné para nada. Sabía que descubrir que tu propia madre es una mentirosa profesional duele muchísimo. Al tercer día Mariana me llamó a mi celular. Elena, soy yo, Mariana. ¿Puedo hablar contigo un momento? Claro que sí, Mariana. Me salí al balcón para que los niños no escucharan nada de la plática. Quería pedirte una disculpa de todo corazón. Su voz temblaba mucho. Te juro por lo que más quieras que yo no sabía nada de las mentiras. Mi mamá me juraba que tú y Ricardo estaban enterados y que ustedes mismos habían sugerido ayudarme con lo del departamento. Mariana, yo no te culpo a ti de nada, le dije con total sinceridad. Tú también fuiste una víctima de sus manipulaciones constantes. ¿Sabes? Me quedé pensando mucho en todo esto, hizo una pausa larga. Mi mamá siempre ha sido así de controladora. ¿Te acuerdas que ella siempre nos decía que nuestro papá nos abandonó cuando éramos chiquitos? Sí, claro. Ella siempre decía que él se había ido con otra mujer y que nunca volvió. Pues resulta que ayer lo busqué en Facebook por pura curiosidad. Mariana hablaba muy rápido, casi sin aire. Le mandé un mensaje privado. Elena, nuestro papá no nos abandonó nunca. Ella fue la que lo corrió de la casa a patadas. Ella le exigió el divorcio y lo amenazó con que nunca volvería a ver a sus hijos si no se iba lejos. Él trató de pelear legalmente por nosotros. Pero ella contrató a un abogado muy transa que lo hizo ver como un monstruo que tomaba mucho y que le pegaba. Me recargué en la pared fría del balcón procesando la información. ¿Quieres decir que el papá de ustedes está vivo y bien? Vivo, sano y vive en la ciudad de Querétaro. Todos estos años él intentó contactarnos de 1000 maneras. Pero ella bloqueaba todas sus llamadas y cartas. Nos decía a nosotros que a él no le importábamos en lo más mínimo. Dios mío, fue lo único que pude decir del asombro. Elena, tengo miedo, confesó Mariana llorando. Me estoy dando cuenta de que no conozco realmente a mi propia madre. Ella es capaz de inventar cualquier mentira con tal de salirse con la suya siempre. ¿Qué vas a hacer ahora, Mariana? Me voy a ir a Querétaro a encontrarme con mi papá este fin de semana. Y voy a hablar seriamente con Ricardo también. Ya no quiero recibir ni un peso más de ella. Voy a pagar mi hipoteca yo sola como pueda. Cueste lo que cueste. Después de colgar me quedé un rato viendo las luces de la ciudad desde el balcón. El rompecabezas ya estaba completo. Doña Beatriz no era solo una mentirosa común. Era una maestra de la manipulación psicológica que construyó toda una vida basada en falsedades. Esa noche le conté a Ricardo lo que Mariana había descubierto sobre su padre. Él escuchó todo en un silencio absoluto que me dio miedo. Vi cómo algo se terminaba de romper dentro de él. Entonces mi papá no nos dejó tirados, dijo finalmente con un hilo de voz. Todos estos años ella nos juró que él era un traidor que se olvidó de sus hijos. Y yo ni siquiera hice el intento de buscarlo. Pensé que si él no nos buscaba era porque no nos quería en su vida. Ricardo, tú no tuviste la culpa de nada, eras un niño. Si tuve la culpa, gritó levantándose de un salto. Debí haber investigado por mi cuenta cuando crecí. Debí haber buscado la verdad antes. Eras un niño cuando se separaron, Ricardo. Creíste en tu madre porque eso es lo natural. Elena, esa mujer me robó a mi padre. Su voz se quebró por completo. 20 años perdidos. 20 años que pude haber convivido con él, haberlo conocido. Y ella me quitó eso por su egoísmo. Agarró su chamarra y se salió del departamento. No traté de detenerlo esta vez.
Sabía que necesitaba espacio para procesar tanta mentira acumulada. Volvió ya muy entrada la madrugada. Se sentó en la orilla de la cama y se quedó viendo a la nada. Fui a la casa de mi mamá, me dijo por fin. Le exigí que me dijera toda la verdad de una vez. ¿Y qué pasó allá? Al principio lo negó todo como siempre. Dijo que Mariana estaba inventando cosas y que mi papá era un mentiroso que quería lavar su imagen. ¿Y luego? Luego le pregunté por la camioneta nueva. Por el dinero que le mandamos. Le pregunté si de verdad estaba enferma o no. ¿Qué te respondió ella? Me dijo que soy un hijo ingrato y malagradecido. Dijo que ella tiene todo el derecho de gastar el dinero como quiera porque ella me dio la vida y me crió. Ricardo se volteó hacia mí con una decisión muy firme en los ojos. Elena, no le voy a dar ni un solo peso más a esa mujer. Y no quiero volver a hablar con ella en mucho tiempo. ¿Me das tu apoyo en esto? Le agarré la mano con fuerza. ¿Estás completamente seguro de esto, Ricardo? Absolutamente seguro. Nos manipuló por años enteros. Jugó con nuestros sentimientos más profundos y con los de sus propios hijos. No puedo perdonar algo así ahora mismo. Tal vez algún día muy lejano pueda, pero hoy no. Está bien, Ricardo. Estoy contigo en esto al 100%. Al día siguiente empezó lo que yo llamo el verdadero infierno. Doña Beatriz inició una guerra de información masiva. Llamó a todos los parientes cercanos y lejanos que conocía. Les contó la versión de que yo era una nuera horrible y malvada. Dijo que yo puse al hijo en contra de su propia madre. Que le prohibía el ayudar a una pobre mujer enferma porque yo me quería quedar con toda su supuesta herencia futura. Empecé a recibir llamadas de gente de la familia que solo veía en Navidad o en algún velorio. Todos venían con el mismo discurso ensayado. ¿Cómo puedes ser tan cruel, Elena? Es la madre de Ricardo, por Dios. Ella está muy enferma y necesita ayuda. Dile que me enseñe los estudios médicos reales, les respondía yo con mucha calma. Si ella me comprueba que está enferma de verdad, yo misma la ayudo. Pero quiero ver las pruebas actuales. ¿Acaso estás exigiendo que una anciana te rinda cuentas a ti? Los parientes se ofendían muchísimo. Solo exijo honestidad, decía yo y les colgaba de inmediato. Ricardo sufría todavía más que yo con esto. Lo llamaban frío, ingrato y hasta cruel. Una tía suya llegó a venir a nuestra casa y armó un escándalo de gritos en el pasillo del edificio frente a todos los vecinos. Ricardo, ¿cómo puedes abandonar así a tu propia madre que se está muriendo? Gritaba ella para que todos oyeran. Ella te crió sola, se quitó el pan de la boca por ti. ¿Y ahora prefieres hacerle caso a esa mujer? Tía Hilda, dijo Ricardo hablando firme pero sin gritar. Mi mamá no se está muriendo de nada. Ella está perfectamente bien. Se compra camionetas de lujo y le da dinero a Mariana a escondidas. Dinero que nos quitó a nosotros mintiendo descaradamente sobre una enfermedad que no tiene. ¿Estás mintiendo tú para justificar tu falta de amor?, gritó la tía. Le puedo enseñar los documentos de la agencia de coches y los estados de cuenta si usted quiere verlos ahora mismo. La tía se quedó callada, sin saber qué decir. Se dio la vuelta y se fue murmurando cosas sobre cómo la juventud de ahora no tiene valores. Pero lo peor vino una semana después de eso. Doña Beatriz anunció a los cuatro vientos que le había dado un ataque cardíaco fulminante. Llamó a una ambulancia para que hiciera ruido fuera de su casa. Se hizo llevar al hospital. Y desde la camilla empezó a bombardear el celular de Ricardo con mensajes de voz desgarradores. Hijo, me siento muy mal, me voy a morir. Los doctores dicen que necesito una cirugía de emergencia muy costosa. Es carísima y yo no tengo ni un peso ahorrado, ayúdame por favor. Ricardo no decía nada, solo escuchaba los audios con la cara tensa. Ricardo, me estoy muriendo de verdad esta vez. Su voz temblaba en el audio de forma muy dramática. ¿Acaso no entiendes que tu madre se está muriendo y tú ni siquiera vienes a verme al hospital? Mamá, dijo él finalmente mandando un audio corto. Mándame ahora mismo una foto del diagnóstico oficial con el sello del hospital y la firma del médico responsable. ¿Cómo tienes el valor de pedirme eso ahora? Estoy en terapia intensiva y tú pides papeles.
Entonces voy para allá ahora mismo a hablar con los médicos personalmente. No vengas, Gritó ella de repente en el siguiente audio. Y esa voz de moribunda desapareció por completo. Te lo prohíbo terminantemente. Eso es una invasión a mi privacidad y a mi salud. Entonces no hubo ningún ataque cardíaco, concluyó Ricardo con tristeza. Adiós, mamá. Apagó el teléfono. Nos miramos el uno al otro en la cocina. Esa mujer no va a dejar de intentar manipularnos, dije yo. Lo sé perfectamente, asintió Ricardo. Pero yo tampoco voy a ceder ni un milímetro más. Y cumplió su palabra fielmente. Cuando doña Beatriz salió del hospital y volvió a llamar para pedir dinero, Ricardo se mantuvo firme como una roca. Mamá, te ayudo con gusto si veo una necesidad real comprobada. Un recibo de hospital o una receta de verdad de un médico serio. ¿Acaso no confías en tu madre después de todo lo que pasamos juntos? Me preguntó ella. No, mamá, ya no confío en ti. Ella entonces cambió de estrategia. Empezó a llamar a nuestros hijos a escondidas. Sofía llegó de la escuela llorando un día. Mamá, la abuela me dijo por teléfono que se va a morir porque nosotros no la queremos ayudar. Me senté con mi hija y la abracé muy fuerte. Mi amor, escucha bien. La abuela no se va a morir, ella está muy sana. Lo que pasa es que ahorita los adultos tenemos un problema muy difícil que resolver. Pero ella lloró mucho por el teléfono. Me dijo que mi papá la abandonó solita. Sofía, a veces los adultos también mienten para salirse con la suya. Incluso las abuelitas a veces hacen eso. Ella está tratando de que nos sintamos mal para que le demos lo que ella quiere. No entiendo por qué hace eso, sollozó Sofía. Yo tampoco lo entiendo del todo, mi vida. Pero ten por seguro que la abuela Beatriz está bien de salud. Solo quiere que hagamos su voluntad y no podemos hacerlo. Ricardo llamó a su madre esa misma noche y fue muy cortante. Si vuelves a llamar a mis hijos para meterles esas ideas en la cabeza, te juro que corto todo contacto contigo para siempre. Deja a los niños fuera de tus juegos. Ella rezongó algo pero dejó de llamar a los niños por un tiempo. Pasó un mes completo. Luego 2 meses. La vida en nuestra casa empezó a entrar por fin en su cauce normal. Sin esas transferencias mensuales de 10.000 pesos, por fin nos empezó a sobrar dinero para nuestras cosas. Le compramos una chamarra nueva y calientita a Sofía, comprada en una buena tienda. A Dieguito le compramos ropa de su talla que ya le hacía mucha falta. Pintamos el cuarto de los niños con colores bonitos que ellos eligieron. Yo por fin pude renunciar a mi segundo empleo de los fines de semana. Por primera vez en 5 años pude pasar un sábado entero con mi familia en el parque en lugar de estar pegada a la computadora trabajando. Ricardo por fin se encontró con su padre en Querétaro. Se vieron y platicaron durante horas enteras. Luego su papá vino aquí a la Ciudad de México y conoció a sus nietos por primera vez. Los niños lo amaron de inmediato. Ahora por fin tenían un abuelo presente en sus vidas. Mariana también se acercó mucho a su padre y empezaron a recuperar el tiempo perdido. Empezamos a reunirnos todos a veces para comer. Éramos 2 familias que habían sido separadas cruelmente por las mentiras de una sola persona. Mientras tanto, doña Beatriz seguía con su juego de siempre. Un día decía que estaba en huelga de hambre por nuestra culpa. Otro día decía que se iba a meter a un asilo de ancianos porque nadie la quería. Les contaba mentiras atroces a todos los vecinos de su cuadra sobre nosotros. Pero nosotros aguantamos firmes. Ricardo ya no caía en ninguna de sus trampas emocionales. Y yo me sentía viva y libre de nuevo. Ya no vivía para complacer a mi suegra ni me sacrificaba por enfermedades imaginarias que nunca existieron. Simplemente estaba viviendo mi propia vida. Esa paz nos duró exactamente 3 meses. Entonces doña Beatriz dio un golpe nuevo y mucho más bajo que los anteriores. Recibí una llamada de una mujer con voz desconocida un martes por la mañana. Hola, ¿hablo con la señora Elena? La voz era muy educada pero sonaba oficial. Sí, ¿con ella habla? ¿Quién es usted? Mi nombre es Olga y soy trabajadora social de la alcaldía. Recibí una denuncia formal de parte de la señora Beatriz sobre abandono de persona adulta mayor.
Ella alega que su hijo y su nuera la dejaron totalmente sin medios de subsistencia y que está pasando hambre y necesidad. Sentí que toda la sangre se me iba de la cara por el susto. Eso es una mentira absoluta, exclamé indignada. Estoy obligada legalmente a verificar la información, continuó la mujer. Ella dice que ustedes le quitaron su tarjeta de pensión y que ahora no tiene ni para comer ni para sus medicinas vitales. Es un absurdo total. Grité casi sin querer. Yo lo único que hice fue dejar de darle de mi propio dinero. Su pensión sigue intacta en su propia cuenta bancaria, ella la cobra siempre. Entiendo perfectamente su indignación, señora Elena, dijo la mujer con calma. Pero tengo que hacer una visita técnica obligatoria por protocolo. ¿Puedo ir mañana a su domicilio? Acepté la visita porque no tenía otra opción legal. Esa noche Ricardo y yo juntamos todas nuestras pruebas otra vez. Los estados de cuenta bancarios de los últimos 5 años con cada transferencia marcada. Las fotos de la camioneta de lujo que Mariana le había tomado a escondidas en su cochera. Las impresiones de todos los mensajes de texto donde ella pedía dinero para medicinas. Esa mujer ya perdió el juicio por completo, decía Ricardo mientras guardaba los papeles en un folder. Llegar al extremo de llamar a los servicios sociales es lo más bajo que ha caído. Ella piensa que nos vamos a asustar con la trabajadora social y que vamos a volver a pagarle todo como antes, le dije yo. Pero se equivoca, no vamos a dar ni un paso atrás esta vez. Al día siguiente, la trabajadora social Olga resultó ser una mujer muy sensata y profesional. Escuchó toda nuestra historia con mucha atención y revisó uno por uno todos los documentos que le entregamos. Miren, nos dijo finalmente, este tipo de casos lamentablemente no son tan raros como uno pensaría. A veces las personas mayores usan el sistema de protección para tratar de manipular o castigar a sus familiares, cuando no obtienen lo que quieren. ¿Entonces usted sí nos cree lo que le contamos? Pregunté con esperanza. Ustedes tienen pruebas contundentes de todo lo que dicen, afirmó Olga. Los estados de cuenta demuestran que ustedes la ayudaron muchísimo tiempo. Las fotos de la camioneta prueban que ella tiene bienes materiales de alto valor. Y ya verifiqué en el sistema nacional. Su tarjeta de pensión está activa y ella retira el dinero puntualmente cada mes en el cajero automático. ¿Y qué va a pasar ahora con nosotros?, preguntó Ricardo preocupado. Voy a redactar un informe oficial indicando que la denuncia es totalmente improcedente y que no hay abandono de ningún tipo. Pero les aviso algo importante. Ella podría intentar irse por la vía civil común. Podría tratar de demandarles formalmente por una pensión alimenticia de ascendientes. ¿Pensión alimenticia para ella? No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Por qué razón si ella tiene dinero? La ley dice que los hijos tienen la obligación de ayudar económicamente a los padres si estos no pueden sustentarse por sí mismos, nos explicó la trabajadora social. Pero ella sí puede sustentarse sola, exclamó Ricardo molesto. Tiene su casa propia, tiene un coche de lujo y tiene su pensión mensual. Lo sé perfectamente bien, dijo Olga con simpatía. Pero legalmente ella tiene el derecho de intentar la demanda ante un juez. Lo más probable es que la pierda por el patrimonio que ya tiene a su nombre. Pero estén preparados psicológicamente para el inconveniente legal y el gasto de abogados. Después de que la trabajadora social se fue, me senté en el sillón totalmente desolada. Ricardo, esa mujer es capaz de todo, nos va a demandar de verdad. Pues que nos demande si quiere, dijo él con mucha firmeza. No va a conseguir ni un peso de nosotros. Tenemos todas las pruebas de que ha mentido sistemáticamente y de que tiene recursos propios suficientes. Pero el escándalo familiar, Ricardo. Elena, me dijo sentándose a mi lado y abrazándome. Vamos a pasar por esto juntos como el equipo que somos. Estamos haciendo lo correcto y lo vamos a demostrar ante quien sea necesario. Una semana después llegó la notificación oficial a la casa. Doña Beatriz nos estaba demandando formalmente. Pedía una pensión mensual de 5.000 pesos de nuestra parte. Alegaba abandono total por parte de sus hijos y enfermedades graves que requerían atención constante. Tuvimos que contratar a una abogada profesional llamada Ana. Ella fue muy directa desde la primera reunión. Ustedes tienen una defensa excelente en sus manos, nos aseguró.
Ella actuó con evidente mala fe al recibir dinero durante 5 años para fines que resultaron ser falsos. El juez se va a dar cuenta de eso de inmediato en cuanto vea las pruebas. El mes que duró el proceso antes de la audiencia fue el más largo y estresante de toda mi vida entera. Doña Beatriz se encargó de hacer una campaña de desprestigio pesadísima en nuestra contra. Iba a las casas de todos los parientes llorando amargamente con un pañuelo en la mano. Les enseñaba recetas médicas viejísimas de hace 10 años como si fueran actuales. Decía a todo el mundo que yo le había lavado el cerebro a Ricardo para ponerlo en contra de su propia madre. En mi trabajo incluso empezaron a verme de forma extraña algunos compañeros. Alguien conocía a un pariente lejano de ella y los chismes malintencionados llegaron hasta mi oficina. Mi jefe incluso me llamó a su privado para platicar. Elena, no quiero meterme en tus asuntos personales, me dijo con seriedad. Pero estos comentarios que andan circulando están creando un ambiente algo tenso en el equipo de trabajo. Lo entiendo perfectamente, jefe, le respondí con la frente en alto. Pero le aseguro que todo eso es una red de mentiras. Mi suegra es una persona manipuladora y lo voy a demostrar con hechos en el tribunal muy pronto. Él asintió con la cabeza, pero vi la duda sembrada en sus ojos. Los niños también sentían todo ese peso negativo en la casa. Sofía no dormía bien y tenía pesadillas recurrentes. Dieguito volvió a mojarse en la cama por las noches, algo que ya no hacía desde hace mucho. «Mamá, ¿de verdad se va a morir la abuela Beatriz?», me preguntó Sofía un día mientras desayunábamos. «No, mi amor, te lo juro. La abuela está muy sana de su cuerpo. Lo que pasa es que ahora mismo los adultos estamos pasando por un problema legal muy difícil que tenemos que arreglar en el juzgado». «¿Y por qué dicen las tías que tú eres una persona mala?». Sentí un nudo en el pecho por el dolor. «¿Quién te dijo eso, hija?». La tía Hilda llamó a mi papá y yo alcancé a oír lo que gritaba. «Dijo que tú quieres matar de hambre a la abuela a propósito». Sofía, escucha bien. A veces las personas se equivocan mucho y dicen cosas que no son verdad por coraje. ¿Te acuerdas del cuento del lobo feroz? A veces las personas fingen ser algo que no son para engañar a los demás. ¿La abuela es el lobo de la historia? No supe qué responderle a mi propia hija. La abuela Beatriz está muy enojada ahora mismo, le dije finalmente. Ella piensa que nosotros estamos mal, pero no es así, estamos defendiendo lo que es justo para nuestra familia. La noche antes de ir al tribunal no pude pegar el ojo en absoluto. Tenía un miedo terrible. ¿Y si el juez le creía a ella por su apariencia de viejita indefensa? ¿Y si perdíamos el caso y teníamos que darle nuestro dinero a esa mujer después de todo lo que nos hizo? Por la mañana Ricardo me abrazó muy fuerte antes de salir. Todo va a salir bien, Elena. La verdad siempre sale a la luz tarde o temprano. En la sala del tribunal, doña Beatriz estaba sentada del otro lado del pasillo. Estaba rodeada por todos esos parientes que ella había logrado engañar con sus cuentos. Iba vestida con una ropa muy vieja, deslavada y que le quedaba grande a propósito. No traía ni una gota de maquillaje y tenía el pelo todo desordenado. Era la viva imagen de la pobreza extrema y del sufrimiento humano más profundo. Miré a Ricardo y él me apretó la mano dándome ánimos. La jueza entró a la sala y comenzó la sesión formal. Doña Beatriz habló primero que nadie. Lo hizo con una voz muy débil y temblorosa, casi un susurro, y no dejaba de sollozar de forma dramática. «Yo crié a mis hijos yo solita con mucho esfuerzo», dijo frente a la jueza. «Les di todo lo que tenía en la vida. Y ahora que estoy vieja, enferma y cansada, ellos me echaron a la calle como si fuera un estorbo. No tengo ni para mis medicinas del corazón ni para comprar 1 kilo de tortillas. Le suplico a usted, señora jueza, que obligue a mi hijo a que me ayude para no morir de hambre». «¿Usted tiene estudios médicos o diagnósticos recientes que comprueben su estado de salud actual?», le preguntó la jueza con voz neutral. Doña Beatriz sacó unos papeles arrugados de su bolsa tejida. La jueza los revisó con cuidado y luego frunció el ceño con desaprobación. «Señora, estos estudios son de hace más de 10 años atrás. No tiene absolutamente nada reciente de este año». «Es que no tengo dinero para ir al doctor, por eso no tengo papeles nuevos», exclamó ella tratando de sonar desesperada. Sin embargo,
En el expediente aparece que usted es propietaria de un vehículo de lujo, notó la jueza hojeando los documentos. Una camioneta comprada apenas hace 6 meses en una agencia de Polanco. Doña Beatriz se quedó gacha y empezó a tartamudear muy nerviosa. Fue un regalo que me hicieron. Según los registros de la concesionaria, usted misma pagó el monto total en efectivo y de contado, señora. Yo ahorré de mi pensión durante mucho tiempo, dijo ella sin convicción. ¿Cómo pudo usted ahorrar $500,000 recibiendo una pensión de 5.000 pesos al mes? Le preguntó la jueza de forma directa. Doña Beatriz se quedó muda, mirando al suelo sin saber qué inventar. Entonces nuestra abogada Ana pidió la palabra y empezó su intervención. Ana fue sumamente precisa y profesional en todo momento. Mostró ante el tribunal todos los estados de cuenta bancarios con las transferencias que le hicimos. Presentó las capturas de pantalla de los mensajes donde ella pedía dinero para medicinas que nunca existieron. Mostró el contrato de compra de la camioneta a su nombre. Y presentó el testimonio escrito de Mariana sobre el dinero del departamento de Santa Fe. Señora jueza, dijo nuestra abogada con firmeza, durante 5 años mis clientes ayudaron económicamente a la demandante de muy buena fe. Ellos fueron víctimas de un engaño sistemático y cruel. Ella usó ese dinero para darse lujos innecesarios y para ayudar a otros familiares mientras sus propios nietos pasaban por necesidades económicas reales. Ella tiene ingresos fijos comprobados y tiene un patrimonio material considerable. La jueza escuchaba todo con mucha atención, tomando notas constantes. Hizo varias preguntas muy difíciles y directas a doña Beatriz. Ella se empezó a enredar en sus propias mentiras y entraba en contradicciones absurdas una tras otra. ¿Por qué le dijo usted a su hijo que necesitaba dinero urgente para medicinas si en realidad lo usó para pagar una camioneta de lujo? Le preguntó la jueza mirándola a los ojos. Yo hago lo que yo quiera con el dinero que recibo. Intentó defenderse ella gritando de pronto. Es verdad, dijo la jueza con calma. Pero pedir dinero bajo el engaño de una enfermedad inexistente constituye mala fe legal, señora. Eso es un asunto de mi familia y de nadie más. Gritó doña Beatriz fuera de sí. Ya no lo es, ahora es un asunto de este tribunal, sentenció la jueza. Se cierra la sesión para deliberar. Tuvimos que esperar unos 20 minutos en el pasillo que se sintieron como siglos. Ricardo estaba sudando frío por los nervios. Finalmente la jueza regresó a su estrado. Todos nos pusimos de pie en silencio absoluto. Después de analizar cuidadosamente todos los hechos presentados y las pruebas documentales, comenzó la jueza con una voz muy firme y clara. Este tribunal juzga que la demanda de pensión alimenticia es totalmente improcedente. Ha quedado plenamente demostrado que la demandante posee medios de subsistencia propios y un patrimonio material, que no justifica la necesidad de una pensión extra. Además, se ha probado que recibió ayuda económica sustancial durante años a través de la omisión de la verdad y el engaño sobre su estado de salud. La sentencia fue contundente y definitiva. No le debíamos absolutamente nada legalmente. Casi no podía creer que por fin se hubiera acabado todo. Ricardo me abrazó con una fuerza increíble. Por fin terminó todo esto, me susurró al oído con alivio. Ganamos la batalla. Doña Beatriz salió de la sala del tribunal furiosa, echando chispas por los ojos y sin mirar a nadie de nosotros. En el pasillo, Mariana nos dio un abrazo muy fuerte a los dos. Qué bueno que ya se acabó esta pesadilla, nos dijo. Ella tuvo exactamente lo que se merecía por mentirosa. Doña Beatriz no intentó apelar la sentencia del juez. Se dio cuenta de que no tenía ninguna oportunidad de ganar contra nuestras pruebas. Pero eso sí, nunca nos pidió una disculpa ni admitió que se había equivocado con nosotros. Han pasado ya 6 meses desde aquel día en el juzgado. No hemos vuelto a hablar con ella para nada. Ricardo intentó llamarla una sola vez hace poco, pero ella no le contestó el teléfono. Mariana nos cuenta que ella sigue siendo la misma de siempre. Se la pasa presumiendo su camioneta nueva con los vecinos y hablando pestes de nosotros con quien se deje escuchar. Pero al menos ya no nos pide ni un peso de dinero. Parece que ya encontró otra forma de mantenerse sin nosotros. Nuestra vida familiar ahora es otra cosa completamente distinta. Ya no cargamos con ese peso muerto en la espalda ni con esa culpa constante que ella nos inyectaba.
El mes pasado por fin pudimos viajar a la playa con los niños. Se divirtieron como nunca en su vida, fue maravilloso verlos así. Sofía ya no tiene pesadillas y duerme muy tranquila toda la noche. El domingo pasado hicimos una carne asada en la casa con el papá de Ricardo y pasamos una tarde increíble. ¿Sabe, Elena?, me dijo Ricardo anoche mientras cenábamos. Si tú no hubieras visto a mi mamá en aquella agencia de coches aquel día, todavía estaríamos manteniendo sus lujos y sus mentiras. Yo seguiría matándome trabajando horas extra y mis hijos seguirían sin tener lo que necesitan de verdad. Pero la vi, le respondí yo con una sonrisa de paz. Y gracias a eso sobrevivimos y recuperamos nuestra libertad. Él me tomó la mano y me la besó con mucho cariño. Gracias por haber sido tan fuerte por todos nosotros cuando yo no podía ver la verdad, me dijo con sinceridad. Hoy en día hacemos planes de vida normales. Decidimos a dónde ir el próximo puente o qué comprarle de regalo a los niños para su cumpleaños. Son los planes de alguien que por fin es dueño de su propio destino y de su dinero. Y eso para mí es la verdadera definición de la paz mental. Doña Beatriz no volvió a nuestras vidas, pero nosotros seguimos adelante con mucha alegría. Estamos viviendo de verdad y eso es lo único que importa al final del día. Gracias por haber escuchado toda mi historia de principio a fin. Si les gustó, no olviden suscribirse al canal y dejarnos su me gusta en el vídeo. Nos vemos en la próxima historia. Adiós.